Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo están? Nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 7, que es sobre engranajes rectos o cilíndricos. Los integrantes del grupo son Pablo Sierra y quien habla David Galeano, y a continuación mi compañero Pablo Sierra. Bueno, terminología y definiciones. Tenemos que tener en cuenta que antes de poder hablar de engranajes, pues es necesario tener en cuenta que un movimiento rotatorio de un eje es producido por engranes que los engranes digamos que se definen como una sola rueda dentada y los engranajes sería pues el conjunto digamos que de engranes que están aplicados para un fin, ¿sí? En este caso sería pues aplicados para producir un movimiento rotatorio sobre un eje. Bueno, tenemos los círculos de paso. En primer lugar, los círculos de paso son círculos teóricos, o pues es un círculo digamos que en el sistema de dos engranajes es un círculo teórico que se tiene en cuenta para el cálculo de las demás pues digamos que sí, de las demás cosas o de los demás aspectos que tiene digamos que la parte dentada de los engranajes, ¿sí? Acá no sé si se puede notar, pero ambos círculos de paso de ambos engranajes son tangentes uno a otro cuando están anclados. Bueno, tenemos el piñón. El piñón en un acople de engranaje se considera como el engrane más pequeño. En este caso, el piñón más pequeño o el engrane más pequeño, este sería el piñón. Y el más grande, en su defecto, pues también sería el engrane, viéndolos individualmente. Bueno, luego tenemos el paso circular, perdón. El paso circular también se le llama circunferencia primitiva y está medido sobre el círculo de paso. Es la distancia entre el círculo de paso entre ambos, digamos que entre ambas dientes, entre dos dientes del engranaje. Se puede calcular por medio de esta ecuación, que es pi por el diámetro. Este diámetro es el diámetro del círculo de paso sobre el número de dientes, y esto nos va a dar en unidades de pi por metro o en su efecto pi por milímetro. Acá igual tenemos la definición, es la longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a un diente y el consecutivo sobre la misma circunferencia. Luego tenemos el paso diametral. Respecto al paso diametral es la relación entre el número de dientes y entre el número de dientes del engrane sobre el diámetro en pulgadas. En Estados Unidos se utiliza esta relación, el número de dientes sobre el diámetro en pulgadas. En Europa se utiliza la relación inversa, que sería el diámetro sobre el número de dientes. Y en Europa se utilizan medidas de milímetros. Acá pues es un esquema, un ejemplo de cómo se vería un engrane en una máquina. Luego tenemos el módulo M o el módulo métrico. También, bueno, digamos que en Europa no se usa este aspecto específicamente, se usa digamos que esta definición, diametral pitch, que también quiere decir lo mismo que el módulo M, y es como el diámetro de paso al número de dientes. Entre más elevado esté el módulo, digamos que más ancho podría ser el engrane, y entre más pequeño, pues más pequeño en términos como de la parte ancha del engrane, pues o sea, va a ser directamente proporcional. El módulo se calcula con la siguiente relación, que es el diámetro del círculo de paso sobre la cantidad de dientes que tenga el engrane. Luego tenemos el círculo de adendum y de dedendum. El círculo de dedendum es la distancia entre el círculo de paso, que pues ya como les había dicho es digamos como nuestra línea teórica, hasta el borde superior o la parte superior, o digamos que hasta donde acaba el engrane. Y el dedendum es el opuesto, es la distancia entre
borde, pues entre el círculo de paso y entre el borde inferior. La altura h sería la altura total, que en este caso pues también sería la anchura de cara, se mediría igual de la suma del adendum y el dedendum. Bueno, yo voy a explicar sobre la ley fundamental del engranaje. Ya, aquí la acción que se realiza en los dientes acoplados de los engranes, es decir, uno sobre otro, es que se ayuda a producir un movimiento rotatorio. Este movimiento puede asimilarse como el que hace un rodillo con una leva. ¿Sí? Se dice que una superficie es conjugada cuando los perfiles del diente les da una forma tal para producir una relación constante entre las velocidades angulares durante el endentamiento. También dice que el perfil de involuta se utiliza universalmente en los dientes de engranes. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos lo que sería el gráfico de la Tierra, que sería aquí nuestro radio de que tendría el diente del engrane, tomando referencia que la Tierra va anclada en la parte del radio base del engrane, y el envolvente sería una línea totalmente tangente al círculo, a la circunferencia de base. ¿Okay? Yeah. También tenemos el criterio fundamental que rige la selección de perfiles del diente, que dice que la selección de un solo par de dientes acoplados conforme recorren toda una fase de tal acción debe ser tal que la razón de la velocidad angular del engranaje impulsor a la del engrane impulsado se mantenga constante. Si esto no se llegase a cumplir, lo que se tendría sería unas fuertes vibraciones y problemas de impacto. ¿En eso qué quiere decir? Que en esta partecita de acá, como la puede ver, todos los dientes tienen que tener la misma forma, la misma altura y tienen que tener un contacto superficial, se puede decir constante, para que no se presenten estas vibraciones. Como aquí tenemos el círculo de paso, como explicó mi compañero, tiene que ser acorde o igual en todos los... Bueno, el teorema de la razón de velocidades angulares afirma que la razón de las velocidades angulares de cualquier mecanismo es inversamente proporcional a los segmentos en los que el polo común corta la línea de los centros. Como podemos ver aquí en este ejemplo, en donde se interseca el radio 3 con el radio 2, cruza totalmente, se puede decir, perpendicular, o tangente, perdón mucho, este punto, ¿sí? Podemos ver aquí que tanto el radio 2 como el radio 3 son diferentes, pero también en sus velocidades angulares solamente presentan una diferencia en sus sentidos. Como podemos ver aquí, el W2 en este caso va en sentido contrario, que sería positivo, y W3 en este caso iría negativo. También tenemos unas ecuaciones para la ley fundamental del engranaje. Dice, guiándome con el ejemplo anterior, pues la ecuación que se presenta a continuación afirma que el punto de paso se debe mantener fijo sobre la línea de los centros. ¿Qué dice esto? Esto dice que, como les expliqué antes, que las velocidades angulares tenían que ser proporcionales pero con signos cambiados, pues tenemos la relación que la velocidad angular 2 sobre la velocidad angular 3 va a ser igual al radio 3 sobre el radio 2. Esto significa que todas las líneas de acción de todo punto de contacto instantáneo deben pasar por el punto de paso. También tenemos esta ecuación de acá que me relaciona R1 por N1 igual a R2 por N2, donde R me representa el radio respectivo de cada diente donde se tiene el engrane en contacto. Y las N's representan las velocidades angulares de cada diente. En este caso, como tenemos aquí el ejemplo, tenemos nuestra línea de centro, nuestros radios totalmente diferentes y nuestras velocidades angulares que asimilamos que van en un movimiento constante que tienen la misma magnitud pero con diferente dirección. Bueno, no se debe suponer que cualquier forma o perfil para el que se pueda encontrar un conjugador resultará satisfactorio, debido a que en su creación y en su modelo
no siempre se va a tener el contacto deseado, pero esto va a explicar más adelante. También tenemos que, aunque se encuentren curvas conjugadas, todavía existen los problemas prácticos de reproducir estas curvas en grandes cantidades sobre discos en blanco de acero. Este va en relación con el anterior, por lo que les digo que al momento de uno que fabricar los dientes y el engranaje, siempre se va a tener un porcentaje de error donde no va a coincidir siempre la misma velocidad angular ni tampoco algunos radios. También es necesario tomar en cuenta los cambios en los centros de los ejes debidos a las alineaciones deficientes y a las grandes fuerzas ejercidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en todo movimiento del engranaje puede que se aplique en algún movimiento una presión sobre una parte exacta del diente y este puede hacer que cambie radicalmente sus velocidades, tanto más sus velocidades porque esto afecta en que puede parar o acelerar el mecanismo, ¿sí? El perfil de dientes seleccionado debe ser de tal naturaleza que se pueda reproducir económicamente. Esto también juega un factor fundamental en las empresas, ya que para poder vender, pues tener un buen comercio, pues se tiene que tener un nivel de materiales ni tan elevado ni tan bajo para su producción y mantenimiento. Bueno, tenemos las conclusiones. La primera conclusión: siempre se debe tener presente que hay cambios en los centros de eje debido a que al fabricarlos existen alineaciones deficientes. Se debe tener en cuenta también que los dientes van a tener que soportar grandes fuerzas y esto hace que la velocidad angular no sea constante en todo momento. Y otra conclusión que podríamos agregar es que debemos tener en cuenta todas las, digamos que, características de medidas del engrane antes de fabricarlo, pues tenerlas en cuenta al momento de la fabricación y saber en qué se va a aplicar. Muchas gracias.